Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver un unboxing de compras de Extra Life. Bueno, pues como decía en el vídeo de hoy, vamos a ver por aquí unas compritas que tengo de Extra Life. Ya sabéis que hace unos días subí un vídeo enseñando las ofertas que habían puesto, ofertas flash en Extra Life, y yo os dije que había hecho varias compritas, así que bueno, pues aquí tenemos lo que es la caja y nada, pues voy a enseñar todo lo que hay dentro. Así que nada, pues cúter en mano, vamos a ponernos a abrir aquí lo que tenemos de unboxing en estas compritas de Extra Life. Ya me podéis dejar ahí en comentarios vosotros qué compras habéis hecho, si habéis hecho algunas compras, porque la verdad es que habían muchísimos juegos de oferta, pero unas ofertas increíbles, lo que muchos yo ya los tenía, pero aún así, joder, han habido ofertas increíbles, así que si habéis hecho algunas, dejármelo ahí en comentarios. Mira, aquí me han metido un regalito, Extra Life siempre mete algún regalito, y aquí me han metido una postal, Esto es de Tunic, ¿verdad? Esto es... Sí, esto es de Tunic. Esto es de Tunic. Joder, cómo me gustó este juego, Cómo me gustó Tunic. Así que, oye, pues ahí muchas gracias Extra Life por el regalito de la postal. Y nada, pues vamos a ir sacando por aquí juegos. Aquí, por ejemplo, el primero que tenemos, Clash of Heroes 1 y 2, ¿vale? En este pack, creo que esto estaba a 15 euros, si no recuerdo mal. Oferta increíble para estos dos juegos. Que bueno, pues estos son un poco el estilo Dungeon Crawler y demás, de ir haciendo ahí nuestra... Como bien por aquí, nuestra escuela de magia, ¿vale? Ir reclutando pues diferentes personajes con sus habilidades y demás. Y luego pues adentrarnos ahí en varias mazmorras y un poco pues exploración y demás. Juego muy divertido, no sé si tendrá... No sé si tendrán algo dentro. Me imagino, evidentemente, ¿no? Bueno, mira, este tiene como una portada reversible, ¿vale? Con las dos portadas de los juegos, tanto del Clash of Heroes 1 como el 2, que ahora de hecho creo que va a salir un tercer Clash of Heroes, creo que va a salir el 3 ahora. Así que bueno, pues oye, esta primera comprita para todos los que seáis amantes del rol duro, porque estos son juegos también bastante chunguillos, pues aquí tenéis este pack con los dos Clash of Heroes. Por aquí, más cositas que tenemos, Spirit of the Island, esto creo que estaba a 10 euros. Esta Paradise Edition, ¿vale? Que esto viene aquí con una slipcover así un poquito... Muy bonita, muy bonita la slipcover. Un juego muy de verano, ahora que estamos aquí en pleno verano. Muy veraniego, este Spirit of the Island. Y bueno, pues esto lo vi porque venía también con unas postales o no sé qué, venía aquí. Mira, de hecho aquí lo veis. Aquí viene con más cositas, ¿vale? Este juego. Y bueno, pues aquí lo veis, viene con unas pegatinas y tal. Esto es típico juego de construcción, de tener nuestro huertecito, nuestra granja, en fin, ir haciendo misiones que nos vayan dando pues los habitantes de esta isla paradisíaca y demás, ¿vale? Ahí veis un poquito lo que es la explicación de cada personaje y demás. Welcome Tourist. Ojo, ¿seremos nosotros uno de los turistas de esta isla? Puede ser, puede ser. En fin, ya ahí veis un poquito, ¿no? Lo que es la fauna, la flora, lo que es la granja, el farmeo, por así decirlo, ¿vale? El farming. Y aquí pues algunos como digo, de los aldeanos, ¿no? De los habitantes de esta isla. Aquí pues lo que sería el turismo también, el transporte, las diferentes islas, ahí lo vemos. En total hay 14 islas diferentes. Y bueno, pues ahí están los malos malosos, Ahí están los malos malosos. Y en fin, pues no sé si aquí dentro vendrá algo más. Un juego muy, muy entretenido, un juego muy divertido, este Spirit of the Island, No viene absolutamente nada aquí. No viene absolutamente nada. Y en fin, esto, pues lo dicho, por 10 euritos, muy, muy, muy recomendable este juego, Muy recomendable. Y muy para esta época del año, Muy para jugarlo ahora en veranito, ahí metidos en una isla, bien fresquitos, Bien fresquitos al mar. Por otro lado, otro jueguecito que tenemos por aquí, Marsupilami. Vale, esto es, joder, es unos dibujos clásicos, Yo esto lo recuerdo de pequeño, no eran de mis favoritos, porque no eran de mis favoritos estos dibujos, pero bueno, sí recuerdo de verlos, de ver a Marsupilami, los dibujos de Marsupilami. Esto estaba por 10 euritos y esto pues es un plataformas en 2D, al más puro estilo pues Donkey Kong, Rayman, este tipo de juegos, es muy de ese estilo, de esos juegos que tienen ciertas plataformas dificilillas,
exigentes, pero muy divertidos y sobre todo muy coloridos, ¿eh? Son juegos muy coloridos. Este sí que trae alguna cosita aquí dentro, aquí lo veis. Viene con un de esto para las puertas, ¿vale? Ahí veis welcome, y cuando os pongáis a jugar le dais la vuelta y stop. Que no entre nadie a molestar, ¿eh? Que no entre nadie, ahí lo veis, ¿vale? Esto lo colgáis en la puerta y que no moleste nadie. Y luego pues por aquí trae algunas pegatinas con algunos de los enemigos del juego y tal, ¿vale? Ya veis que es muy variado. Todo muy pues hecho de la serie, ¿no? Y vemos a Marsupilami y demás protagonistas de la serie, ¿vale? Así que bueno, pues ahí tenemos... Bueno, siempre se agradece, ¿no? Que venga algún contenido. He hecho en falta que traiga algún manual, alguna cosita, pero bueno, al menos trae algo que ya hoy en día algo es algo. Esto lo dicho, esto estaba a 10 euros, así que, joder, la Tropical Edition además, que es la que incluye todo este contenido y demás. Así que muy, muy bien. Por aquí tenemos otro más, el juego de Patricio, de Patrick Star Game. Un juego muy divertido, muy al estilo, pues eso, Bob Esponja, en todo el mundo de Bob Esponja. De hecho aquí estamos, pues eso, debajo del mar. Pillé esta de Play 4 porque esta estaba a 15 euros, la de Play 5 estaba a 30. Y como veis aquí tiene la actualización a PlayStation 5, actualización gratuita, así que dije, oye, ¿qué más me da tener la portada de Play 4 que de Play 5? Si el juego lo voy a tener el de Play 5. Porque cuando lo meta en Play 5 lo meto la actualización a Play 5 y ya está. Así que oye, pues ahí está. Aquí veis también que tiene los textos en español. Así que sin ningún problema. Y esto pues eso, es un juego en el que controlamos a Patricio. Aunque también aparece Bob Esponja en el juego. Pero bueno, aquí el protagonista somos Patricio. Y bueno, pues aquí... Hostia, el disco, tío. Hostia, el disco, Es su panza y los calzoncillos aquí, Mola el disco, mola el disco. Aquí con los calzoncillos y la panza. Y esto será el ombligo, ¿no? Esto será el ombligo de Patricio. En fin, pues eso, un juego de aventuras, un juego muy divertido de hacer muchas misiones, mucho coleccionables, muy colectathon el juego, por así decirlo, porque hay que ir recolectando si queremos un montón de pues de objetos y de cositas de la serie y tal. Así que muy divertido, sobre todo si tenéis peques por casa, muy recomendable este juego de Patricio, porque es eso, es un juego muy para niños, muy divertido. Esto no tiene dificultad, es pues ir coleccionando, ir haciendo minijuegos que te encuentras, en fin, pues es ir haciendo un montón de cosas. Súper divertido, para los peques de casa es súper divertido. Este ya no es tan recomendable para los peques de casa, pero también muy recomendable, Brawl Force, la Deluxe Edition. Esto estaba la normal por 10 y esta edición por 15, que es una edición que se ve bastante poco ya, es una edición bastante difícil de ver. Y coño, por 15 euros estaba muy bien. Y esta pues trae algo de contenido, trae alguna cosita dentro. De hecho ya veis ahí con la cajita de cartón y demás. Y esto es un juegazo, Es un juegazo, un juego de acción en 2D. Es muy al estilo NES, por así decirlo. Un juego muy a los 8 bits. Y vamos a verlo por aquí, lo que trae, Voy a dejar la cajita por ahí. Vale, y joder, lo dicho. Mira, aquí tenemos todo lo que trae, Trae un soundtrack con la banda sonora, que la banda sonora es cañera de cojones. Hostia, cómo mola el disco, El disco ahí con la bandera americana, porque es que es un juego de los superhéroes americanos, por así decirlo. ¿Vale? Ahora después... Bueno, viendo esto ya os imagináis, ¿no? Viendo esto ya os imagináis. Ahora después lo vemos. Y por aquí tenemos lo que sería el juego, que como digo, si queréis solo el juego, solo lo que es esto, lo tenéis por 10 euros, ¿vale? Pero oye, por 5 euritos más, pues tenéis ahí la Deluxe Edition, que merece mucho la pena. Aquí de hecho, aquí dentro no hay nada. De hecho ahí tenemos un poquito de arte con Rambo, ¿vale? Con Bro Rambo. Ahora después veremos los protagonistas del juego, como digo. Y esto es pues un juegazo, la verdad. Es un juegazo. No lo he comentado, pero bueno, estaréis viendo imágenes de cada uno de los juegos que os estoy enseñando, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y aquí tenemos lo que es este manual, ¿vale? Que bueno, pues nos viene aquí un poquito lo que es la historia y tenemos lo que sería esta especie de Rambo. Y como digo, son todos protagonistas de las típicas películas americanas. Lo que pasa que como, claro, no tienen la licencia de los protagonistas, pues les han metido ahí su cierto toque, ¿vale? Así que bueno, pues aquí viene un poquito un cómic con la aventura. Y luego aquí que esto que mola mucho, aquí tenemos a todos los protagonistas. Cada vez que morimos en el juego, spawneamos automáticamente, pero con uno de estos personajes al azar, ¿vale? El juego te los tira al azar. Cualquier de los personajes que vamos a ver ahora, hay un montón, ¿vale? Aquí veis que hay un montonazo.
y os salta al azar, ¿vale? Y cada uno pues tiene sus habilidades y sus cosas de combate. Es súper divertido, y lo que os digo, como no tiene la licencia oficial, pues aquí por ejemplo Rambo se llama Rambro, aquí tendríamos a Bromando, ¿vale? Aquí tendríamos a Bro Racus, todos con Bro, evidentemente. Y bueno, pues aquí lo veis, ¿no? El protagonista del equipo A, M.A. Barracus. Por aquí tenemos a Die Hard, que sería Bro Hard. En fin, pues así un poquito con todo, ¿no? Aquí tenemos a Walker, que es Bro del Walker, Bro Hard, ¿vale? Bro in Black. Mola un montón, mola un montón. Por aquí tenemos a Snake Broskin, Brominator. Es que mola un montón. Y además mola porque cada vez que te aparecen uno de estos personajes en el juego, es súper americano. O sea, te meten ahí una intro de nada, 2 o 3 segundos, pero te sale la intro con el personaje y una voz ahí, Brominator. Y te sale, ¿sabes? Con la típica voz esta de película americana, de esta película de los 90, de los superhéroes estos, por así decirlo. Pues es que el juego es todo súper americano, tío. Es súper americano. Y mola un montón. Ahí veis alguno más, ¿eh? Ahí tenemos a Bronan, Indiana Bronze, ¿vale? Que por ejemplo, pues va con el látigo, ¿vale? Y luego pues hay Brominator, que va con la escopeta. En fin, cada uno pues tiene sus habilidades y sus cosas, ¿vale? En fin, pues mira, ahí tenemos por ejemplo a Wraith, The Broad. En fin, es que mola un montón todos los protagonistas que hay, ¿eh? Brodator, ahí veis a Brodator. Cómo mola este puto juego. Brobocop, increíble Brobocop, increíble. Si no conocéis este juego, que me imagino que lo conoceréis porque es un juego, es uno de esos indies que todo el mundo conoce. Mira, ahí tenemos a Broly, que no Broly de Dragon Ball, sino a Broly, ¿vale? En fin, pues joder, es que hay un montón de personajes, tío. Ahí tenemos el cerdo también, increíble el cerdo, increíble, tío. En fin, pues es un juego súper americano, un juego súper divertido, de acción, pura acción, es que el juego es pura acción y mola un montón, Luego incluso también hay aliens y demás, haciendo homenaje a la película de Alien y tal. Es espectacular, Y por último tenemos aquí otra edición, ¿vale? Que en este caso tenemos la de Daymar 1994. Y bueno, pues esta edición también, esto estaba a 15... Creo que a 15 euros estaba también esta edición. Y tiene el upgrade, ahí lo veis, a PlayStation 5. Y es que, coño, estaba más barata esta Limited Edition que el juego base. Es que el juego base creo que estaba a 20 o 20... Es que ahora no recuerdo. Pero bueno, estaba a 5 euros más caro. Si esto valía 15, el juego base valía 20. Si esto valía 20, el juego base 25, ¿vale? Sé que estaba por ahí, por los 15 o 20 estaba. Y coño, es una edición que mola un montón. Estos son juegos tipo... Bebe mucho, se inspiran muchísimo, por así decirlo, al juego en Resident Evil, ¿vale? En la saga de Resident Evil. Y bueno, pues esta es, digamos, la segunda parte, pero que es precuela de la anterior, porque el anterior Daymar es el 1998 y este es el 1994, ¿vale? Te explica un poquito lo que es la historia de antes, de lo que pasó antes del anterior juego, ¿vale? De ese Daymar 1998. Y bueno, pues aquí vemos un poquito lo que trae, ¿vale? Que es poquita cosa, pero oye, coño, se agradece que vengan algunas cositas. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos pines, ¿vale? Ahí con el logo de lo que sería un poquito... Es que tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, digamos que es algo del juego, ¿vale? Aquí tenemos también lo que es el logo del juego y aquí pues también otra insignia más. Luego por aquí tenemos lo que es el certificado de autenticidad de esta edición limitada, ¿vale? En este caso pues la 4330 de 5000 en PlayStation 4, ahí lo veis. Y bueno, pues aquí está por ejemplo la fecha de lanzamiento, ¿vale? Y bueno, pues aquí un poquito pues los protagonistas, ¿no? A ver que se vean más o menos bien. Ahí tenemos a Foster y aquí pues te explica un poquito lo que es la historia del personaje y demás, ¿vale? Por aquí tenemos a Reddick, también con su explicación. Y por aquí tenemos a Reyes, ¿vale? También con su explicación. Y luego aquí pues viene un set también de pegatinas, ¿vale? Y luego pues por supuesto el juego en físico de este Daymar 1994. No sé si trae algo dentro. No trae nada. Así que nada, pues esta edición también muy barata y juegos muy recomendables, sobre todo si sois fans de lo que es Resident Evil, porque es que el juego parece un Resident Evil 2, tío. Literal, es que con la cámara y las zonas por donde vamos y todo, a mí me recordó muchísimo a Resident Evil 2, en este caso, es el juego que me recordó. Así que nada, pues estas son las compritas de Extra Life, ya digo, o sea, con prazas increíbles, lo más caro que hay aquí
fue el de Aimar, que me costó 20 euros. Y si no, pues estos dos fueron los más caros, que costaron 15. Todo lo demás, pues 10 euritos, ¿vale? Así que, joder, compras súper recomendables. Así que nada, lo dicho. Si vosotros habéis hecho algunas compras o queréis opinar cualquier cosa de este juego y tal, de estos juegos, pues dejármelo aquí en comentarios, que lo agradezco un montón. Y ya sabéis que luego hago recopilatorio de comentarios, para sacarlos en algún vídeo. Así que si queréis dejar ahí vuestro comentario que sea clave, pues luego lo recopilaré en un vídeo. Así que nada, pues espero que os haya gustado este unboxing de compras, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días. Un saludo a todos.